Buenos días. Bienvenidos al proceso de nivelación académico online. Mi nombre es Magdalena Rea y en esta ocasión les hablaré de dos temas. Primero, los elementos de la comunicación y en segunda instancia, los niveles del lenguaje. Vamos a empezar entonces. Los elementos de la comunicación son 6. Entre estos tenemos el emisor, el receptor, el código, el canal, el contexto y el mensaje. El emisor es quien elabora y emite el mensaje, por esto se llama emisor. El receptor recibe e interpreta ese mensaje que fue dicho a través de un canal, que es el medio a través del cual se llega al mensaje. El código, por su parte, es la lengua o el idioma que se utiliza para que este mensaje sea emitido y sea comprendido a su vez por el receptor. El contexto, en cambio, es la realidad a la que se refiere todo el mensaje. Y finalmente tenemos el mismo mensaje que es lo que se comunica. En este caso les voy a dar un ejemplo. Voy a leerles un cuento que es de Eduardo Galeano que se llama Pájaros Prohibidos. Este cuento dice así. Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido, ni tampoco saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos. Y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en la copa de los árboles, muchos pequeños circulitos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. Shh. Y en secreto le dice: Bobo, ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje escondidas. Bien, en este caso nosotros podemos observar todos los elementos de la comunicación que acabo de explicar. En el interior del cuento, entonces, encontramos un diálogo entre dos personas, que son Didasco Pérez y su hija Milay. En este sentido, entonces, el emisor será Didasco y Milay será la receptora. El canal será el canal oral porque la comunicación se lleva a cabo por un intercambio comunicativo verbal. El código es el español, ambos comparten esta lengua. El contexto es la cárcel y la prohibición que se da en la cárcel y el mensaje, cuáles son los círculos que se encuentran en los árboles, es lo que le dice el papá a Milay y ella le explica que estos son en realidad los ojos de los pájaros que le trajo dado que los pájaros eran prohibidos. Fuera del cuento también podemos hacer un análisis de los elementos de la comunicación. En este sentido tenemos el emisor que sería el escritor, es decir, Eduardo Galeano. El receptor sería el lector. El código sigue siendo el español, pero el canal cambia porque el canal sería escrito. El contexto es la dictadura y finalmente el mensaje sería más bien connotativo, es decir, que nosotros deducimos que la esperanza es aquella que nunca muere, la esperanza por la libertad que tiene la niña cuando le entrega al papá los pájaros que están escondidos en los árboles. Ahora les voy a hablar acerca de los niveles del lenguaje. Los niveles del lenguaje son las variedades de la lengua que se establecen de acuerdo a la clase social. En este sentido les voy a hablar primero del nivel vulgar. El nivel vulgar básicamente se caracteriza porque las personas que tienen este tipo de lenguaje son personas con escasa cultura, pero esto debido a que no han podido acceder a la escolarización. Las características de este nivel de lenguaje son las siguientes. Primero, que tiene muy poco vocabulario.
Por otro lado, no utilizan palabras sinónimas, es decir, palabras que tienen igual significado pero distinta escritura. ¿Por qué no tienen palabras sinónimas entre su repertorio? Justamente porque no han accedido en gran instancia a la lectura ni a otros factores de escolarización que le permiten adquirir un léxico. Además, hay el uso excesivo de las conjunciones. Por ejemplo, repetir muchas veces en una oración y, o otras palabras como que además también se pueden considerar muletillas. Por otro lado, se utiliza de manera excesiva las conjunciones locutivas. En este caso tenemos, por ejemplo, el o sea al inicio de cada intervención, el así es que o el entonces de manera muy reiterativa. Por otro lado, también tenemos el uso de vulgarismos como por ejemplo en después o tons, ¿no es cierto? A rejuntar, por ejemplo, nos vamos a rejuntar para salir, o enjuagar como decir vamos a enjaguar la ropa. También poner el artículo o anteponer el artículo a cualquier nombre. Por ejemplo, la Marta ya viene a estudiar. Por otro lado, los hablantes que tienen este nivel de la lengua no diferencian los distintos contextos de uso. Es decir, que hablan de la misma forma tanto en contextos formales como en contextos informales. Realmente no tienen mucha diferencia en el uso de la lengua. El segundo nivel del que les voy a hablar es el nivel común o el nivel coloquial, caracterizado básicamente porque se lo utiliza en un contexto informal pero familiar. Por eso es que en muchas ocasiones también se lo conoce así. Es muy natural y es muy cotidiano, es espontáneo de las personas que lo utilizan. ¿Cuáles son otras de las características de este nivel? Respeta la norma, aunque a veces tiene ciertas incorrecciones o comete ciertas incorrecciones. Utiliza el voceo, en el caso del contexto ecuatoriano, por ejemplo, vos ya vienes o vos estás aquí, ¿no es cierto? También se utiliza de manera muy reiterativa el tuteo, es decir, el uso del tú. Tú vienes o tú ya estás aquí, son los dos ejemplos. Además, tiene bastante carga emotiva el uso de esta lengua. Por ejemplo, con el uso de los diminutivos. Tómese un tecito, Panchito ya viene, doctorita, ¿qué más debo hacer? Etcétera. Por otra parte, también tenemos el uso frecuente de interjecciones, como oh, uy, y estas interjecciones que son de carácter expresivo. Además tenemos saludos cariñosos como por ejemplo hola negrito o apelaciones también cariñosas como por ejemplo venga mijita y felicitaciones como súper chévere. También tenemos el uso de muletillas, por ejemplo en una conversación cuando dices me explico y sigues conversando y repites otra vez me explico, esta también es una característica de este nivel. Finalmente les voy a hablar del nivel culto. El nivel culto es el nivel más elevado del uso de la lengua. Lo usan personas que han podido acceder a la escolarización a niveles superiores. Y estas personas, si no han accedido a la escolarización en niveles superiores, entonces han sido personas que han podido tener una formación autodidacta y por eso tienen un gran bagaje cultural o una riqueza cultural bastante grande. Lo podemos encontrar también en textos literarios y sus características son las siguientes. En primera instancia tienen un amplio vocabulario, es decir, que también pueden utilizar muchísimo las palabras sinónimas porque tienen un gran bagaje en el vocabulario. La pronunciación de las palabras es correcta, es decir, que no alteran el orden, por ejemplo, de algunas letras, como en el caso de la palabra enjaguar, que era un ejemplo del nivel vulgar y que en realidad se debe decir enjuagar. Además, los mensajes tienen una construcción sintáctica o una estructura que tiene mucha coherencia lógica y es bastante correcta. Y también utilizan más oraciones compuestas en estas construcciones para hablar.
Por otro lado, utilizan bastantes cultismos. Si no bastantes, al menos utilizan con gran frecuencia los cultismos. Un ejemplo es este. El profesor trabajará ad honorem, que es el uso del latín, y esto significa que el profesor trabajará sin cobrar. Otra característica es que el nivel culto es formal y sirve para difundir los mensajes a nivel institucional. Por ejemplo, los gobiernos utilizan el lenguaje culto para transmitir mensajes en cadena. Las cadenas oficiales utilizan entonces este nivel y también los noticieros y los programas de televisión. En cuanto a este nivel de lenguaje, podemos decir que hay dos tipos, el científico técnico y el literario. En cuanto al científico técnico, es aquel que nos sirve para hablar, escribir acerca de ciencia, de física, de astronomía, de lingüística, etc. Por su parte, un ejemplo de este podría ser definir, por ejemplo, la lingüística diacrónica. Diríamos entonces, de manera de definición o de ejemplo, la lingüística diacrónica es parte de la lingüística y estudia las transformaciones de la lengua a través del tiempo. Esta sería una definición que entraría dentro del nivel científico-técnico. Y finalmente, en el nivel culto hablaremos acerca de el literario, ¿no? Este es un tipo de lenguaje formal que es culto, que tiene también mucha riqueza en su vocabulario y sobre todo palabras con mucho significado connotativo, es decir, que tenemos que deducir. Además, tiene el uso de las figuras retóricas o también conocidas como figuras literarias y generalmente estos textos están escritos tanto en prosa como en verso. Un ejemplo podría ser el poema de Dolores Veintimilla de Galindo, Llamarle pude. Y amarle pude, al sol de la existencia se abría apenas soñador el alma, perdió mi pobre corazón su calma desde el fatal instante en que lo hallé. Sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa, como la hoja en el árbol vacilé. Bueno, este es un fragmento, pero aquí podemos encontrar varias figuras literarias, ¿no es cierto? Por ejemplo, al sol de la existencia es una figura literaria en la que se cambia el orden lógico de las palabras. Y bueno, otras figuras más, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero haber podido explicar de manera efectiva estos dos temas y cualquier duda, pues los docentes tutores estarán ahí dispuestos para explicar lo que ustedes necesiten y los coordinadores atentos a cualquier inquietud. Esto ha sido todo por hoy. Un abrazo para todos y suerte en este proceso.